Reflexión espiritual número 10, año 7. Serie, Viviendo mi Pascua en Cristo. Tema 2. ¿Acaso yo soy un alma de Eucaristía como y en Jesús? Oremos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, tú eres el pan de vida. Señor Jesús, tú eres el pan de vida, el verdadero alimento que trae a nuestra vida luz, paz, alegría y esperanza. Danos la fuerza para recibirte y transformarnos, para que nosotros también seamos alimento para nuestros hermanos, que seamos alimento de bendición, que seamos alimento de ilusión y que seamos alimento de caridad y misericordia. Para ello, danos, Señor, tu pan, para que nuestro corazón se inunde de tu vida. Haznos pan, Señor, para inundar de tu vida el corazón de nuestros prójimos heridos. Haznos pan para quien vive sin derecho a lo más fundamental. Haznos pan para el cansado, el abatido, el olvidado, el desamparado. Amado Señor, haznos pan para el que tiene hambre y sed de justicia. Hoy te suplicamos, danos siempre tu pan para poder ser para los demás tu amor encarnado, tu vida entregada. Que así sea en nuestras vidas. Amado Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en el amor de Dios e ilumina a los hermanos que serán profetas en esta enseñanza. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preámbulo y síntesis. Hola, bienvenidos hermanos y hermanas de nuestra amada comunidad Hombres Católicos San José, invitados e invitadas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Continuamos con alegría y gozo nuestro camino pascual, con un corazón dispuesto y arrepentido, con la fe y esperanza de que la gracia y el poder del Espíritu Santo continúa transformando nuestro corazón de piedra en el mismísimo sagrado, misericordioso y eucarístico corazón de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Iniciamos un nuevo ciclo del programa Testigos de su Misericordia con la serie Viviendo mi Pascua en Cristo, por medio de la cual hemos profundizado en nuestra conversión personal y comunitaria. Y así podemos continuar con nuestra formación permanente como predicadores católicos. Es por eso que los invitamos, hermanos y hermanas, a perseverar y a permanecer para recibir con humildad y gratitud la enseñanza de Jesús sentados y sentadas a sus pies, a esos pies de Jesús resucitado. El Espíritu Santo nos conduce a meditar y contemplar el día de hoy el Evangelio sobre Yo soy el pan de la vida, que corresponde a la tercera semana de Pascua. Claro, si tú estás escuchando esta enseñanza en otro periodo de la liturgia, del año litúrgico de la iglesia, aplica para ti. En el día, en el año, en el mes, en el momento en el que el Señor ha permitido que tú veas esta enseñanza, ahí se aplica para ti. Vamos a tener 3 maravillosos momentos reflexivos y al finalizar haremos la contemplación en una puesta en común con los hermanos que estamos conectados. Les voy a mencionar los 3 momentos para que vayamos preparando nuestra mente y nuestro corazón y apreciemos lo que vamos a recibir. El primer momento es que Jesús es el verdadero pan del cielo.
Es el primer momento que vamos a reflexionar. El segundo momento es reconocer que la Eucaristía es el centro y la raíz de nuestra vida cristiana. Y el tercer momento es el cuidado que debemos de tener para poder vivir en esa profundidad espiritual la Santa Misa y a través de participar activamente en la Santa Misa, en el Espíritu Santo, dejarnos transformar en almas de Eucaristía. Para guiarnos en esta reflexión, nos hemos basado en las reflexiones de nuestros hermanos del Opus Dei. Y hoy tenemos la maravillosa compañía de nuestros hermanos de la Comunidad de Hombres Católicos San José. Así que les doy la más cordial bienvenida, hermanos y hermanos, buenas noches, que el Señor los bendiga. Vamos a ponernos a escuchar con atención para poder responder la pregunta inicial. ¿Acaso yo soy un alma de Eucaristía como Jesús y en Jesús? Esperemos que al finalizar nuestra contemplación en la puesta en común, podamos encontrar nosotros mismos la respuesta. Esperemos que podamos decir, yo soy un alma de Eucaristía como Jesús y en Jesús. Ese es el objetivo de esta enseñanza. Vamos a dar el paso entonces para el primer momento a nuestro hermano José Luis. Bienvenido, hermano José Luis, que el Espíritu Santo haga brotar de tu boca lo que tienes en tu corazón preparado para nosotros esta noche. Adelante con el momento 1. Jesús es el verdadero pan del cielo. Adelante, hermano. Gracias, hermano Carlitos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Freddy. Buenas noches, hermano Carlitos. Buenas noches. Buenos días, buenas tardes a todos nuestros queridos eh, teleaudientes o personas que nos verán o que nos están viendo. Que la paz y el amor de Dios y la bendición de Dios sea con todos nosotros. Eh, yo no quiero protagonismo ni eh, busco protagonismo. Que toda la honra y gloria sea solo y siempre para Dios nuestro Señor, para Jesucristo, para el Espíritu Santo. Y pues gracias por invitarme. Yo desarrollaré el primer momento, que como bien lo dijo nuestro hermano, nuestro querido hermanito Carlitos, se titula Jesús es el verdadero pan del cielo. Como nos lo explican nuestros hermanos del Opus Dei, pues dice, después de la multiplicación de los panes y de los peces, una multitud siguió a Jesús hasta Cafarnaúm. Allí le preguntaron qué acciones debían realizar para unirse a las obras de Dios. El maestro les respondió que la clave era creer en Él como enviado del Padre. Esto nos lo explica en la cita de Juan 6 o capítulo 6, versículos del 22 al 29. Y nos continúa diciendo y explicando, ahora contemplamos la continuación de ese diálogo. Cuando quienes le escuchaban exigieron un portento para confirmar sus palabras, como si el milagro de la noche anterior no hubiese sido suficiente. Replicaron, ¿y qué signo haces tú? Para que veamos y creamos en ti.
¿cuál es tu obra? Replicaron, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, el pan del cielo les dio a comer. Esto no lo dice Juan en el capítulo 6, versículos 30 y 31. Y continúa, aquella muchedumbre retó a Jesús para que les demostrara si podía hacer algo parecido a los portentos de Moisés. Pero el Señor comprendió, o comprendiendo sus inquietudes, se puso a explicarles cuál había sido el verdadero origen del maná. Les enseñó que más importante que ese acontecimiento era lo que éste anunciaba, o sea, el pan de la vida eterna, el verdadero pan del cielo. Y Jesús les replicó, en verdad os digo, ¿no fue Moisés quien os dio el pan del cielo? Sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y esto nos lo dice Juan en el capítulo 6, versículo 32 y 33. Y continúa Jesús explicándoles y diciéndoles que Jesús es el nuevo Moisés, que lleva a plenitud los anuncios del profeta. Aquellos signos lo demuestran. La multiplicación de los panes recuerda el don del maná en el desierto. Y el caminar sobre las aguas evoca el paso del Mar Rojo. Pero en ambos casos, Jesús va más allá de lo que se anunciaba en el Pentateuco. De hecho, después de dar de comer a 5,000 personas, quienes presenciaron el milagro proclamaron, este es verdaderamente el profeta que viene al mundo. Y esto nos lo relata y nos lo cuenta, o nos lo dice Juan en el capítulo 6, versículo 14. Y continúa, y más tarde, al oír que ese pan puede dar la vida, le dijeron,
Señor, danos siempre de este pan. Y esto nos lo relata Juan en el capítulo 6, versículo 34 de su evangelio. Y continúa, ¿es esta una reacción natural? Lo mismo había pedido la samaritana cuando Jesús le habló del agua que saltaba hasta la vida eterna. También nosotros, como aquella muchedumbre, queremos que Dios aumente nuestro deseo de recibir aquel pan de vida. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes el momento número 1 y les recuerdo el título: Jesús es el verdadero pan del cielo. Muchas gracias, hermano Carlitos, por darme la oportunidad eh, de ser útil para enviar el mensaje de Dios. Y alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, y que toda la honra y gloria sea para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias. Gracias, hermano José Luis. Hermanos y hermanas que están escuchando el primer momento de la catequesis, podemos situarnos para comprenderlo bien con los discípulos de Maús. Este primer momento vamos caminando con Jesús junto a los discípulos de Maús y Él nos está explicando la escritura en donde se habla de Él. Y la ha reforzado con las enseñanzas que les dio a los mismos discípulos en general y a los discípulos de Maús, con sus expresiones para que comprendieran que Él es verdaderamente el pan de vida que ha enviado Dios. Que la prefiguración de ese pan de vida a través del maná en el desierto prefiguraba la Eucaristía, que es Jesús, que es el verdadero pan, el pan de vida. Entonces Dios se había manifestado a través de Moisés y del pueblo de Israel en el desierto con el maná, porque es el pan de vida. Y por eso le dicen ahí sus discípulos que lo siguen. ¿Por qué creemos contigo? Porque tú nos estás dando acaso una señal como la que dio Moisés. Y entonces él con paciencia dice, como lo hizo con los discípulos de Maús y hoy lo hace con nosotros, que nos tiene mucha paciencia, hoy nos explica las escrituras. Y ese fue el primer momento, que él nos explica las escrituras para llegar. También nosotros al final, con lo que concluyó José Luis, que como aquella muchedumbre, cuando comprende que Él es el pan que puede dar la vida, le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y unidos a esa muchedumbre, hoy podemos decirle a Él y queremos decirle a Dios que aumente nuestro deseo de recibir aquel pan que da la vida. ¿Qué pan es el que da la vida? Jesús. Jesús es el verdadero pan del cielo. Ese es el primer momento de la catequesis, esa es la conclusión que hemos logrado sacar. Jesús es verdaderamente el pan del cielo enviado por el Padre que da la vida, nos da la vida en el Espíritu Santo. Señor, danos siempre de este pan, le pedimos al Señor al finalizar este momento de la catequesis. Ya reconociendo que Jesús es el pan que da la vida, vamos a pasar al segundo momento de la catequesis que se llama la Eucaristía,
centro y raíz de la vida cristiana. Veamos entonces cómo la Iglesia nos enseña a reconocer a Jesucristo, que es la Eucaristía, como el centro y la raíz de nuestra vida de seguimiento a Cristo, nuestra vida cristiana. Veamos en Juan 6:35, el evangelista nos traslada esta respuesta que les dio Jesús después que ellos y nosotros le hemos dicho: Señor, danos siempre de este pan que es el pan de la vida. Inmediatamente cuando le hemos dicho esta noche, Señor, danos siempre de este pan, Jesús nos contesta y les respondió a ellos: yo soy el pan de vida. Entonces, aquí es donde Jesús, esas palabras, revela, es una revelación central de nuestra fe en Cristo Jesús, que Jesús es el pan de vida enviado por el Padre. En el cuarto evangelio, que es el evangelio de San Juan, no se menciona la institución del sacramento de la Eucaristía, pero en cambio nos mencionan los hermanos del Opus Dei. En este evangelio se transmite la teología de este sacramento. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús se presenta como el pan que da sentido y esperanza al caminar terreno, como el alimento que Dios sirvió al profeta Elías para caminar 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Ellos nos hacen esa relación de cómo el pan que da la vida, ¿verdad? También fue prefigurado con el profeta Elías y que le permitió, dice, caminar 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. De la misma manera, nosotros descubrimos esta noche que el Jesús, que es el pan que da vida, le da un sentido y una esperanza a nuestro caminar terreno, porque es el alimento que nos da Dios. Continúa explicándonos: Jesús es el pan de vida porque se quedó en el sacramento de la Eucaristía como la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana. Jesús, que es el pan de vida, se queda como el centro y la raíz de nuestra vida interior. Fuente y cumbre, centro y raíz. Y alcanza esta grandeza porque contiene la Eucaristía al mismo Jesucristo, autor de la gracia, y porque en ella alcanza su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él. Recordemos cuando estudiamos los sacramentos, que son los signos visibles de la gracia invisible, es la gracia que recibimos en los sacramentos, especialmente ahorita en la Eucaristía, es la gracia santificante, la gracia en el Espíritu Santo que nos santifica. Recibimos al mismo Jesucristo que es el autor de esa gracia y por eso alcanzamos en Él, por Él, con Él y en Él, la cumbre de esa acción santificadora de Dios sobre nosotros, y ahí se manifiesta el verdadero culto a Él, ahí en nuestro interior. Cuando acogemos a Jesucristo Eucaristía, Él nos toma, nos asume, nosotros lo comemos y lo bebemos y vivimos en Él, por Él y con Él, y entero Jesús, que es el autor de la gracia, nos llena de su gracia, de esa gracia santificante, porque Él es el autor de esa gracia. Por lo tanto, la Eucaristía es Jesús mismo, hermano y hermana, que se dona por entero a ti, a mí y a todos nosotros. Qué maravilloso. Yo sé que esto ya lo hemos escuchado en otras ocasiones, incluso en este camino pascual de este año que estamos enviando una predicación diaria para vivir los 50 días de la Pascua de Resurrección. Y ahí hemos estado hablando de cómo Jesús se manifiesta y yo soy el pan de vida a través de Monseñor Cantalamesa. Los invito a verlas. Ahí se las acabo de enviar ayer y hoy, los dos aspectos de esto. Y si tú lo estás viendo en otra época, en otro tiempo, hermano, busca en el perfil de Carlos Vides Alvarado de YouTube
y busca las listas de los videos en donde está esta nueva serie, te digo el nombre para que tú lo encuentres, que se llama Viviendo mi Pascua en Cristo. Ahí vas a encontrar todas estas enseñanzas para que las puedas disfrutar. Bueno, escuchamos de Monseñor Cantar la Mesa que hay dos mesas que se sirven, ¿verdad? Para que nosotros como católicos, como discípulos misioneros de Jesús, podamos recibir el pan de vida. Uno es la Santa Palabra y el otro es la Eucaristía. Hoy estamos viendo que la Eucaristía, que es Jesús mismo, el que se dona por entero a nosotros, Él nos nutre y nos da su vida mediante esa comunión eucarística. Si lo hacemos con fe, va a transformar toda nuestra vida, hermano y hermana, y nos va a transformar a cada uno de nosotros. ¿En qué? En un don para Dios y en un don para nuestros hermanos. Es una maravilla. Hoy le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento y en nuestra alma escriba esta enseñanza, que la Eucaristía es Jesús mismo que se dona para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Nos nutre de Él. El alimento de Dios es Jesucristo y nos hace vivir en Él, por Él, con Él y en Él, decimos en la Santa Misa, ¿verdad? Mediante la comunión eucarística. Y si lo hacemos con esa fe que hoy el Señor te está aumentando para que tú creas, yo creo, Señor, que tú eres el pan de la vida, danos siempre de ese pan, con esa fe de nuestros hermanos que hoy la recibimos también nosotros, le pedimos que transforme nuestra vida, porque ¿cómo la va a transformar? Porque ya no soy yo quien vive. Cuando en la comunión eucarística nos apropiamos de Jesús Eucaristía, Jesús resucitado, ya no soy yo quien vive, vivo yo en mi vida personal, humana, único e irrepetible como me ha hecho Dios, pero me asume Jesús y yo me apropio de Él y Él se apropia de mí y de ti. Y eso es lo que nos están enseñando hoy, que al apropiarse de nosotros nos da su vida y nos da esa nutrición espiritual que necesitamos, que es la gracia santificante de su presencia con Él y en Él. Y nos transforma. ¿En qué nos transforma? Dice, en un don como Jesucristo es un don. ¿Un don primero para quién? Un don para Dios. Somos un don para Dios, hermanos y hermanas. Por eso es que nuestras oraciones después de la Eucaristía, siendo un don para Dios, son acogidas y respondidas según la misericordia del Padre, porque vienen envueltas en el corazón misericordioso eucarístico de Jesús. Y por eso cuando presentamos nuestras oraciones en Jesús, el Padre las escucha y las responde, porque somos un don y nos estamos donando, así como Jesús se donó en santidad y haciendo en humildad, cumpliendo en obediencia la voluntad del Padre. Así vamos en Él nosotros haciéndonos ese don para Dios. Qué lindo es cuando nosotros comulgamos y en ese momento que nos toma Jesús, nos convertimos en un don para Dios. Y ese don para Dios, así como Dios no pudo contener lo infinito de su corazón y misericordia, y salió de Él para crearnos, así nosotros vamos a salir de nosotros mismos, de nuestro egoísmo y nuestro egocentrismo, porque Jesús es mi Señor, y vamos entonces a donarnos a nuestros hermanos. Y aquí lo podemos unir a las enseñanzas de Canta la Mesa que próximamente ustedes las van a volver a recibir, en donde está el asombro del misterio eucarístico. Ahí vamos a seguir aprendiendo. Pero Él nos enseñó que en el momento de la consagración, ¿verdad? En donde Jesús a través del sacerdote expresa su palabra y nos dice, tomen, coman, tomen y beban. Ahí nosotros podemos unirnos en silencio en nuestro corazón, sabiendo que Jesucristo es el que se expresa, no nosotros,
y no expresamos nada porque ya lo está expresando a través del sacerdote, pero nosotros en nuestro interior nos enseñó Cantar la Mesa, apropiémonos de esas palabras y es como que si les estamos diciendo a los demás, tomen, cómanme, tomen, bébanme, porque yo actúo y dejo actuar a Jesús en mí y él es el que nos invita a tomarlo, a beberlo, es el don para cada uno de nosotros. Y entonces nos hace salir la Eucaristía a llevar a Jesús a nuestros hermanos. Ya concluyendo este segundo momento, nutrirnos de ese pan de vida que significa es entrar con la sintonía y dejar que el corazón de Cristo sea nuestro propio corazón, hermanos y hermanas, lo que hemos aprendido en otras enseñanzas. Apropiarnos del corazón de Jesús para que transforme nuestro corazón de piedra en el corazón de Cristo. Y ya teniendo nosotros esa unión, esa fusión, ese entrar en el océano del corazón de Jesús, de su misericordia, llenos y estando en Él, entonces ya nos podemos nosotros asimilar las elecciones de Jesús, ¿verdad? Fíjate, tomar elecciones como Jesús. No, no, esto es pecado, no, no, esto no, esto es egoísmo, no, no, esto es envidia, esto es orgullo, esto es vanidad, esto es gula. No, y asumir esas elecciones de Jesús. Yo elijo vencer el mal a fuerza de hacer el bien. Yo elijo donarme para que aprendan. Yo elijo perdonar para que perdonen. Yo elijo ser el hijo eh, predilecto del Padre para que ellos también sean hijos predilectos en mí. Sus pensamientos. Hemos visto que es un punto vital en nuestro discernimiento espiritual. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué piensa Jesús? ¿Cómo actúa Jesús? ¿Qué decisión toma Jesús? Y eso es lo que pasa en la Eucaristía, hermanos. Por eso nos transforma en un don de Dios, porque nos da la sabiduría de Jesús, el pensamiento de Jesús y ante todo, hermano, la conducta y el comportamiento de Jesús. Nosotros que estamos aquí como pecadores en proceso de conversión, vamos asimilando a Jesús y cuando estamos dando estas enseñanzas, asumimos a Jesús. Y con esa, por eso le hemos pedido al Espíritu Santo que con ternura nos permita comunicar el Evangelio. Esperemos que lo estemos logrando, ¿verdad, hermanos y hermanas? Porque los amamos en Cristo Jesús con el amor de Jesús. Y de esa manera les compartimos estas valiosas enseñanzas para que ustedes vean cómo al entrar en sintonía con el corazón de Cristo, asimilamos sus elecciones, sus pensamientos, su comportamiento. Ya lo podemos imitar. La Eucaristía, que es la fuente y el culmen, nos dice la Iglesia, ¿verdad? De nuestra fe católica, significa entrar en ese dinamismo de amor y convertirnos en personas de paz, hermanos. Miren, en estos momentos que estamos viviendo de tanta tribulación y violencia, en donde vienen las ideologías y entran las personas con sus pensamientos de guerra, con sus pensamientos de violencia, con sus pensamientos de maldad. Y entonces cuando uno mira que muere un niño, por ejemplo, un niño que murió baleado como una víctima inocente en un lugar de comida, y uno siente ese dolor. Murieron sus padres, murió el niño y el dolor de la familia. Del dolor de la pérdida. Y hoy nos indica el Señor que en esa Eucaristía, convirtiendo nosotros nuestro corazón de piedra, porque se ha ido endureciendo por toda esa maldad perversa y pervertidora que nos rodea, nos dice, cuando entras en la Eucaristía conmigo, dice Jesús, entras al dinamismo de mi amor, no del odio. Y debes convertirte en persona de paz y no llevar guerra, sino llevar paz, llevar consuelo.
llegar fortaleza, dar un buen testimonio de vida, llevar enseñanza, hermanos y hermanas, formación para transformar ese mundo podrido en el mundo de Dios, convertirnos en personas de perdón, de reconciliación, de un compartir solidario con aquel que está sufriendo, todas esas víctimas de las guerras ingratas que estamos viviendo en este momento. Solidarios, dice, en la oración, hermanos. Oramos por esos padres y ese niño que partieron prematuramente al cielo porque el Señor los llevó a recoger. Aquí es donde entran las segundas causas que hemos estudiado en los ejercicios espirituales que nos ha dejado San Ignacio de Loyola, las segundas causas, que es la forma en que muere la persona, que murió este niño y esta pareja. Las segundas causas, porque la primera es la voluntad de Dios. No conocemos nosotros cuál es la voluntad de Dios para sus almas. Pero a nosotros nos toca vivir esa experiencia y dice, y entonces cuando nos nutrimos del pan de vida que es Jesucristo en la Eucaristía, hermanos, nos transformamos en ese don a Dios y a los hermanos. Entramos en la sintonía con el corazón de Cristo. Por lo tanto, mis acciones, mis juicios, mis evaluaciones para poder juzgar y no condenar y no equivocarme, deben de ser en sintonía con el corazón de Jesús. Así como lo hizo Jesús, que a pesar de que lo crucifican, entregando a él voluntariamente su vida, pero lo crucifican. Lo mismo hizo Jesús al perdonar. Duele, y que es dificilísimo, él lo hizo en la cruz, muriendo, para enseñarnos. Hoy, hermano y hermana, que debemos convertirnos en personas de paz, no de guerra, en personas de perdón que llevan reconciliación y ese compartir solidario con aquel que está sufriendo para desprendernos de nosotros mismos. Vimos en la enseñanza pasada de nuestros bienes, incluyendo de nosotros, dejando nuestros bienes para que otro viva y reciba el bien. San José María de Escrivá de Balaguer, nos mencionan los hermanos del Opus Dei. Él tenía bien experimentada esta experiencia, dice, pues desde joven pasó largos periodos de tiempo frente al tabernáculo en presencia de Jesús sacramentado. Y él aconsejaba, hermano y hermana, y con eso que se quede en tu mente y en tu corazón. Sé alma de Eucaristía, nos dice el santo. Sí, tú y yo seamos almas de Eucaristía. Si el centro de mis pensamientos y esperanzas está en el sagrario, hijo, hija, dice, qué abundantes serán los frutos de santidad y apostolado que darás. Y ahí nos manda un envío y una promesa. Si somos almas de Eucaristía, si el centro de nuestros pensamientos y esperanzas está en el sagrario, hermano y hermano, si ahí está Jesús, que es nuestro pan de vida, del que nos apropiamos de sus pensamientos y de sus esperanzas, ¿verdad? Y estamos con Él. Abundantes serán los frutos de santidad y de apostolado en nuestra vida, hermanos. Y así concluye esta segunda parte de la catequesis, ¿verdad? Que están maravillosas, son lindas. Lo primero que hemos nosotros aprendido a reconocer es que Jesús es el verdadero pan del cielo enviado por el Padre para alimentarnos. Le hemos dicho, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús nos ha confirmado que Él es el pan de vida y nos revela nos hace la revelación central de nuestra fe. Jesús es el pan de vida que se ha quedado en el sacramento de la Eucaristía y es fuente y cumbre de toda nuestra vida cristiana. La Eucaristía, siendo Jesús mismo, nos enseña a donarnos por entero a Dios y a nuestros hermanos. Y nos ha dicho que debemos nutrirnos de Él y vivir en esa comunión eucarística para ser personas de paz, personas de perdón, de reconciliación y solidarias, imitando las elecciones y pensamientos y comportamientos de Jesucristo. ¿Cómo lo puedo lograr?
Sé alma de Eucaristía, nos ha dicho el santo. Si el centro de tus pensamientos y esperanzas está en el sagrario, hijo, hija, qué abundantes los frutos de santidad y de apostolado. Bendito sea Dios. Bueno, el camino recorrido nos conduce a dónde, igual que los discípulos de Emaús, comprendieron en las escrituras lo que decían los profetas y prefiguraban de Jesús. Segundo, viene Jesús y establece con su evangelio que Él es el verdadero pan de vida. Y que si lo asumimos, nos convertimos en almas de Eucaristía. Pero ¿a través de qué medio lo logramos? Invitamos entonces al hermano Freddy Arias. Bienvenido, hermano Freddy, y que el Señor haga brotar de tu corazón ríos de agua viva, de conocimiento espiritual, acerca de este momento tercero de esta bellísima catequesis. Debemos, ¿qué debemos cuidar en la Santa Misa para convertirnos en almas de Eucaristía? Bienvenido, hermano Freddy, y que el Espíritu Santo te gobierne en este instante y puedes comenzar. Muchas gracias, hermano Carlos. Muy buenas noches Buenas para tu noches. persona. Muy buenas noches para todos los que nos están viendo en vivo y los que nos van a ver más adelante cuando el Señor ponga en su corazón abrir esta catequesis. Es bien interesante los momentos que estamos recibiendo en este tema. Hoy, en lo personal, doy gracias a Dios porque es el momento de Dios y a uno le va dando los temas específicos que lo edifican y que nos lleva a guardar, como a la Virgen María, en el corazón esos conocimientos para poder disfrutar aún más a Jesús Eucaristía. Me toca desarrollar el tercer momento, que es cuidar la misa y ser almas de Eucaristía. Ser alma de Eucaristía nos lleva a cuidar especialmente la misa para que cada día pueda estar vivificado por la gracia y la fuerza de Dios. Ese es como el principio y el concepto básico, hermanos, de ser alma de Eucaristía. Para esto podemos pedirle al Señor que nos conceda aprender a entrar en las palabras que Él mismo dirige al Padre y que la Iglesia nos propone en cada celebración. Entonces, vayamos poniendo atención porque en cada celebración hay una forma de dirigirse al Padre. De este modo, la santidad de Dios alcanzará cada vez más nuestra vida ordinaria, nuestros logros y fracasos, nuestras dificultades y nuestras alegrías. En este empeño también puede ayudarnos la meditación de las lecturas, prepararla con comuniones espirituales o dar gracias por haber participado en la misa y por la comunión. Hermanos, es importante porque no es solo ir a misa, sino que la comunión que uno recibe en ese momento con el Señor, con el Padre, con Jesús, eso es un nivel superior. Como ya repetía el hermano Carlos, es el culmen de la misa, es la parte central, la que nos hace vivir momentos especiales. Por eso hay que cuidar, dice, ayudarnos con las meditaciones de las lecturas. No solo estar físicamente en la iglesia, sino que ir poniendo atención porque las lecturas nos conducen hacia un verdadero
camino en la Eucaristía. Si emprendemos ese camino, desearemos saludar a Jesús en el sagrario, estar a solas con Él, pasar allí ratos de oración más o menos largos. Depende cómo es nuestra contemplación, Señor. Hermanos, lo más importante es meditar que al recibir la Eucaristía y nosotros ser alma de Eucaristía, tenemos que estar bien convencidos de que estamos recibiendo a Jesús, a Dios, a parte de la Santísima Trinidad, una de las tres personas. Lo introducimos en nuestro cuerpo, nos fortalece, nos da vida y después de recibirla, quedarnos meditando en el sagrario, así como dice la parte textual. Puede ser más o menos largos tiempos. A veces nosotros decimos que queremos la resurrección, que confiamos en la resurrección, que creemos en la resurrección, pero la resurrección, recuerden, a cambio nos da la vida eterna. Entonces nosotros, ¿por qué no darle un buen tiempo a Jesús enfrente del sagrario? Si Él nos va a dar una vida eterna, un tiempo interminable. Entonces, hermanos, podemos pedir también al Señor la gracia de ser más sensibles a su presencia en la Eucaristía. ¿Se recuerdan ustedes de aquellas frases que decía Jesús, aumentanos la fe? Inclusive del Vaticano hubo jornadas anuales. Señor, tengo fe, pero aumenta más mi fe. Danos más luz en la razón para creer con firmeza y para ahondar con profundidad en el misterio de este sacramento. Son varios nuestros sacramentos en nuestra Iglesia Católica, pero el sacramento de la Eucaristía es el principal, es un misterio que debemos nosotros ahondar cómo es que Jesús se ha quedado en ese trozo de pan y en esa copa de vino para prolongar su nombre por la eternidad. Él mismo nos hace partícipes de ese misterio. Ya somos nosotros los que tenemos que profundizar acerca de la sensibilización que ese sacramento nos da. También podemos pedirle al Señor, danos también más amor, más fuerzas para desear la comunión frecuente y para amar con todas nuestras fuerzas tu presencia en el tabernáculo. Nos puede servir el consejo de San José María Escrivá de Balaguer, del Opus Dei, que decía, acude perseverantemente ante el sagrario, de modo físico o con el corazón, para sentirte seguro, para sentirte sereno, pero también para sentirte amado y para amar. Estos santos nos han dejado en sus escritos una gran meditación
para que nosotros podamos contemplar lo que ellos presenciaron, sintieron, vivieron, y fueron esos momentos especiales los que los llevaron a santificar su vida, la cual fue vista por la iglesia hasta el extremo de colocarlos en el altar como santos. Entonces nosotros debemos de preocuparnos de ser alma de la Eucaristía para estar en estos momentos especiales de meditación y no estar mendigándole tiempo al Señor. También le pedimos a María, mujer eucarística, le pedimos ayuda para querer a su Hijo como lo hizo ella. Queremos recibir a Jesús con sus mismas disposiciones, con aquella pureza, humildad y devoción, así como lo dice desde su querer, desde el querer de Jesús que nos enseña. Qué maravillosas son estas enseñanzas, estas meditaciones que nuestros hermanos del Opus Dei, a través de su líder, San José María Escrivá de Balaguer, nos han dejado. Hermanos, es que hay que vivirlo, hay que sentirlo para poderlo disfrutar, contemplar y transmitirlo. Hermano Carlos, gracias por la oportunidad, gracias a Dios porque nos permite, me permite participar de poder transmitir estas enseñanzas y poder escuchar al menos a un hermano, y nos daremos por satisfechos en decir qué oportuno fue este momento de catequesis que me ayuda a comprender a Jesús como Eucaristía y ser alma eucarística. Así que, hermano, pasemos a esos momentos especiales que nos tienes preparado en esta coordinación de esta noche y gracias. Te dejo en el uso de la palabra. Gracias, gracias, hermano Freddy. Hermanos y hermanas, yo sé que ustedes, al igual que nosotros, estamos felices, gozosos de escuchar esta enseñanza. Es una enseñanza acogedora, muy reconfortante, iluminadora, y que está calentando nuestros corazones como los discípulos de Emaús. ¿Se han dado cuenta? Comenzamos con la catequesis donde Jesús nos hace ver cómo la prefiguración de que Él es el alimento, que Él, yo soy el pan de la vida, se ha prefigurado desde el Antiguo Testamento y en Él se ha llegado a su plenitud. Lo segundo es que la iglesia ha acogido ese mensaje, especialmente el mensaje de Cristo, donde Él asegura, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Y a través de las manifestaciones en su predicación, nos hicieron recordar la multiplicación de los panes. Esa multiplicación maravillosa, 5,000 hombres, dice, y sin contar mujeres e hijos, niños, o sea, es una cosa extraordinaria. Pero dice, no se queden en el signo, ¿verdad? Quédense en la esencia del mensaje, y el mensaje es, yo soy el pan de la vida. Por eso cuando le preguntaron, danos ese pan, él les respondió, es que yo soy el pan de la vida. Y eso nos dice hoy, no pierdan de vista que la Eucaristía, yo soy Jesús, el pan que les da la vida. Y entonces viene la tercera parte de esta catequesis, en donde nos encontramos con que podemos apropiarnos de ese Jesús, que es el pan de la vida, en la Santa Misa a través de la Eucaristía. Es el camino que estamos recorriendo, ¿verdad? Es como que volver a los cimientos de nuestra fuente y cumbre de nuestra fe cristiana, hermanos y hermanas. Ahí está. Por eso es que
cuando todavía la persona, Freddy, no me vas a dejar mentir, igual José Luis, que ya puedes conectarte, cuando escuchamos personas, y así incluso fuimos nosotros así, yo era un ignorante, quiere decir, falto de conocimiento. Yo no comprendía la misa como la estoy comprendiendo ahora. Yo todo esto que escuché hoy me llevó años a aprenderlo y todavía lo sigo aprendiendo, porque a veces uno está tan imbuido en el mundo que cree que la Santa Misa es una actividad del mundo y entonces la vive como que si fuera una actividad social. Y claro que socializamos, ¿verdad? Pero vamos a socializar con Dios y ahí está la gran diferencia. Con Dios a la vez a través de Él con los hermanos. Ahí está la gran diferencia. Yo no lo comprendía. Por eso es de que a veces uno dice, ay, qué aburrido, ¿cuánto se tardó el sacerdote en la homilía? Ay, qué largas esa cita bíblica de hoy. ¿Verdad? Ay, no se apure el padrecito. Ay, hay mucha cola para ir a comulgar, mejor ni voy. No tenemos conciencia. Ahora no es por maldad, es por falta de conocimiento. Por eso es que estas formaciones son maravillosas. Ya no lo dijiste ahí a través de la enseñanza, ¿verdad? La palabra de Dios expresada en la Santa Misa, y eso lo hemos aprendido en otras ocasiones, tiene el valor de ser la palabra de Dios. No es una conferencia, no es un curso, no es una reflexión, no estamos escuchando a un orador, estamos escuchando la palabra de Dios que hay que meditarla, rumiarla, asumirla y seguir todo el proceso. Así como hoy hemos estado siguiendo tres momentos que van relacionados, pero comenzamos por el primer momento, ¿verdad? Estableciendo que Jesús es el pan de vida, enviado por el Padre. ¿Verdad? Sin ese fundamento, el segundo ya no tiene sentido, ¿verdad? Porque vamos a hablar sobre la Eucaristía, que es el pan que da la vida, que es fuente y cumbre de nuestra fe cristiana, pero si nosotros no creemos que el pan de vida es Jesús, no sirve de nada ese segundo tema. Lo mismo pasa en la Santa Misa. Si nosotros llegamos tarde, no participamos desde el principio, por ejemplo, en la oración de reconocernos que somos pecadores, lo que continúa de la misa ya no va a tener el mismo sentido, porque yo primero me reconozco pecador para poder escuchar la palabra de Dios. Pero si yo paso de noche ahí, ¿verdad? Solo de cuerpo presente, porque no sé, no por maldad, pero por falta de conocimiento, entonces, ay, uno puede llegar después de pedir perdón y todo eso, incluso hasta de las lecturas, ¿verdad? Porque uno no sabe, no saber. Recordemos que los discípulos de Maús vivieron eso, ¿verdad? Estuvieron 3 años con Jesús y no sabían. Y por eso dice Jesús hoy, yo les tengo paciencia, ¿verdad? Hasta que comprendan. Y por eso les envío el Espíritu Santo y a los hermanos pecadores en proceso de conversión de la comunidad de hombres católicos San José, para que ustedes los escuchen, me escuchen a mí a través de ellos y aprendan ellos y aprendan ustedes. Yo soy la Eucaristía, nos ha dicho Jesús. Yo soy la Eucaristía. Cuando van a la Santa Misa van conmigo y yo les hablo y le hablo al Padre a través de la palabra. Es la liturgia de la palabra. Yo, es la liturgia de la palabra. ¿Verdad? Yo hablo, yo expreso, yo les hablo. Hablo con el Padre y hablo con ustedes para que me escuchen. Después oramos, después nos consagramos. Yo presento mi cruz al Padre y ustedes se unen a la mía para presentarse al Padre como una ofrenda pura, buena, santa y agradable para Él, para que Él nos perdone en la misericordia y nos envíe el pan del cielo. ¿Y qué es el pan del cielo? El momento en que nosotros, después de la consagración, comulgamos con Jesucristo Eucaristía. Es un envío del Padre en amor para nosotros. Él nos envía, nos envía. Y el mismo Jesucristo nos ha dicho, coman de mi carne, beban de mi sangre. ¿Verdad? Y entonces ese apropiarnos de Jesús completamente y que Él se apropie de nosotros, entonces ya nos permite ser esa Eucaristía.
ya nos permite convertirnos en la Eucaristía, que es Jesús. Y ese es el proceso de la Santa Misa. No es un proceso normal así como que simple. Es un milagro de Dios que sucede en cada Santa Misa. Hasta que uno lo comprende, empieza uno entonces a asimilar el por qué yo tengo que asimilar los pensamientos, los sentimientos y la manera de comportarme de Jesús, porque lo he comido y lo he bebido como un regalo del Padre. Él me da el pan de vida, que es Jesús. Entonces, al comerlo, al beberlo, a través del sacramento, me transforma Dios en sacramento para los demás, en ese don para Dios y un don para los hermanos. Es maravilloso comprender eso en el Espíritu Santo. Ahorita con la razón lo estamos entendiendo, pero hay que asumirlo en el Espíritu. Hoy estaba leyendo una enseñanza que la vamos a reproducir más adelante, en donde la pregunta es, ¿a qué voy yo a la Santa Misa? Y hoy en parte estamos recibiendo esa respuesta, ¿verdad, Freddy? ¿Verdad? Estamos recibiendo la respuesta de que vamos para transformarnos en almas de Eucaristía. Y María nos ha enseñado y nos enseñó ahora en la pasión y muerte que celebramos en la Semana Santa, y los que vieron las enseñanzas, si no, las invito a que las vean. María nos dijo que la pregunta que le hicieron fue de una beata, le dijo, ¿cómo lograste soportar, María, el sufrimiento de ver a tu hijo padecer y morir en una cruz? Y ella le dijo, es que yo lo he vivido con él, era con él, en él, según su querer. ¿El querer de quién? El querer de Jesús. Entonces la madre comprendió el querer de Jesús, que tenía una misión que cumplir de amor para donarse, y eso hizo que ella pudiera soportar el sacrificio del hijo y unirse a él en el sacrificio de la madre, porque sabía que en Jesús ese era el querer de Jesús. Y nosotros como padres, ¿verdad, hermanos? Queremos que nuestros hijos sean libres, ¿verdad? Y que hagan su querer, claro, imitando a Jesús, para que ese querer sea santo, para ese querer sea humilde y en obediencia a la voluntad del Padre. Entonces ahí, esa es nuestra imagen y semejanza de Dios, ser santos y vivir a imagen y semejanza de Dios. ¿Como quién? Como Jesús. ¿En quién? En Jesús. ¿Dónde consigo eso? En la Santa Misa. ¿Cómo tengo que llegar? En gracia de Dios, para eso son los sacramentos. Todo lo que hemos aprendido, hermano, ahí está. Bueno, vamos a entrar a la parte emocionante del tema. Ya con esa catequesis recibida, podemos agarrar lo que el Señor nos ha dado, pero hay una pregunta que quisiera compartirles acerca de la oración que hicimos al inicio, porque creo que ahí hay muy buenas conclusiones que podemos sacar, unas conclusiones prácticas para nosotros mismos y para los hermanos que nos escuchan. Y vamos a contemplar entonces la oración que oramos al inicio, que se llama Jesús, tú eres el pan de vida. Yo se la voy a leer despacio y después vamos a escuchar a Freddy y a José Luis a ver qué conclusión así breve pueden sacar y decir, bueno, yo aprendí de esta oración que debo hacer esto, esto, esto y esto es. Y así vamos compartiendo los tres y pasamos a la segunda contemplación. La oración dice así, ponga atención hermano y hermana. Fíjese bien en las expresiones para poder decir, ah, eso no lo hago yo. Ah, eso me gustaría hacer yo. Ah, esto lo debo de mejorar. Ah, esto sí lo estoy haciendo, lo debo de seguir haciendo. Bueno, le pedimos, Señor Jesús, tú eres el pan de vida. Ahí me voy a detener. Es lo fundamental, hermanos. Es la fuente y el culmen de nuestra fe. El creer que Jesús es el pan de vida. ¿Lo crees? Sí. Ok, vamos bien entonces. ¿No lo crees? Para eso es esta enseñanza. Créelo. Ya te hemos dado una catequesis para poder creer. Tú eres el pan de vida, mi Señor. Eres el verdadero alimento que trae a nuestra vida luz.
luz, no tinieblas, paz, no guerra, alegría, no tristeza, y esperanza, no desánimo. Jesús es el alimento que nos trae luz, paz, alegría y esperanza. Danos, Jesús, la fuerza para recibirte y transformarnos. No solo recibir, sino que esa recepción de Jesús nos transforme para que nosotros también seamos alimento para nuestros hermanos. ¿Qué tipo de alimento debemos ser para ellos? Un alimento de bendición, hermano. Fíjate, tu vida, mi vida, en Jesús, Eucaristía, después de comulgar, yo tengo que ser bendición. Tengo que alimentar a los demás de bendición. Tengo que alimentar a los demás de ilusión. Ilusión por vivir, ilusión por la fe, ilusión por perseverar con el Señor. Y tengo que ser alimento de misericordia, hermano. Claro, tener ese corazón misericordioso eucarístico de Jesús y hacerlo ver. Danos entonces, Jesús, ese pan para que mi corazón y el tuyo se inunde de tu vida, porque yo ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí, es la vida de Jesús la que vive en mí. Haznos ese pan, por favor, Jesús, para que inundemos de esa vida que ya vive en mi corazón a todo el prójimo que encontremos herido en nuestro camino, que podamos ayudar a aquel que vive sin derecho de lo más fundamental, a defender a esos pobres que están padeciendo injusticia. Ser ese pan que alimenta para el cansado, el abatido, el olvidado, el desamparado y animarlo en la fe. Haznos, haznos pan también, Señor, para que en tu misericordia podamos saciar a aquel que tiene hambre y sed de justicia. Por lo tanto, Jesús, te pedimos que nos des siempre tu pan para hacer para los demás. ¿Qué debemos ser para los demás? Tú en mí se va a manifestar ese amor encarnado de Dios y esa vida entregada a la voluntad del Padre. Que así sea en nuestras vidas. Amén. Bueno, hermanos, Amén. esa es la oración. Vamos a ver qué le dejó a Freddy y qué le dejó a José Luis en su corazón para poder responder la pregunta. ¿Qué conclusiones establezco para practicar en mi vida de inmediato? Vamos, Freddy. Muchas gracias, hermano, por darnos esta bella oración, la cual podría considerarse como otra catequesis para otra jornada, pero ahorita vamos a contemplarla en unos pocos minutos. A mí me deja como una conclusión de que Jesús es el pan de vida y el que me da la vida, el que me nutre, que me da la fuerza, me da luz, paz, alegría, esperanza, ánimo, fuerza para seguir adelante. Y cuando no lo recibo, hasta sentimentalmente me siento triste porque me hace falta ese pan para poder espiritualmente estar vivo, porque ya lo dice la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Este pan nos alimenta porque es espiritual. Ya lo dice la segunda parte de la oración. Haznos pan, Señor, para inundar de tu vida el corazón de nuestros prójimos heridos. O sea que nosotros, después de estar alimentados, yo concluyo que yo ya estoy fortalecido para poder llevar palabras de fuerza, de ánimo y de aliento a aquel prójimo que está en crisis, que está en tribulación. Concluyo también de que es el pan de vida el que nos hace tener de nosotros hambre y sed de justicia. Debemos de ser, como decíamos la vez pasada, comparecencia
anunciar de que Jesús está vivo y que se ha quedado en la Sagrada Eucaristía, no en ese momento, sino para toda la vida. Y concluyo en decirle, Señor, dame siempre de tu pan para poder ser para los demás tu amor encarnado. Sea que toda tu vida esté presente en mí para poder acompañar en momentos difíciles a nuestro prójimo. Porque esa vida que tú nos das es realmente como la resurrección, como decimos, realmente, verdaderamente ha resucitado. Así de que el día de hoy yo concluyo de que no somos nada sin el pan de vida que es Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Freddy. Vamos, José Luis. Gracias, hermano Carlitos. Gracias, Freddy. Yo también concluyo, como dijo Freddy, a través de esta hermosa oración que, que Jesús para mí sí es ese pan de vida, ese alimento que da vida, pero no una vida pasajera, sino una vida eterna y que aunque Jesús trascendió y ascendió al cielo, cuando les dijo a sus apóstoles y discípulos, eh, yo no me voy, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, dejándonos ese pan de vida, ese alimento de vida que es Él en la Sagrada Eucaristía. Ahí yo puedo ver y vivo, pero ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Yo vivo en Él a través de el sacramento o el sagrado y santísimo sacramento que Jesús nos dejó, dándonos ese alimento o pan del cielo, que es el mismo, pues Él es para mí, como dice aquí, Señor Jesús, tú eres el pan de vida. Él es para mí el pan de vida. Él es el verdadero alimento que trae a mi vida y a todos en nuestra vida, que ya no es mía, sino que es de Jesús. Eh, Me da luz, me da paz, me da alegría y me da esperanza para poder ser yo a través de Jesús y por Jesús ese don, para poderme compartir o darme a mis hermanos y poder ser luz, paz, alegría y esperanza a través de lo que Jesús nos enseñó o me enseña a mí y me da la fuerza que al recibirlo, pues me transforma para poder ser yo alimento de bendición, alimento de ilusión, alimento de caridad y poder ser consuelo, apoyo o acompañamiento. Y humildemente le pido a Jesús, a ese Dios de amor, como yo lo concibo, como un Dios vivo,
un Dios de amor, un Dios tan justo como misericordioso, tan misericordioso como justo, pero siempre Dios de amor y vivo, que me transforme y que me haga para honra y gloria de Él, para mi bien el de toda su santa iglesia, que pueda ser ese pan de vida para el cansado, para el abatido, para el olvidado y para el desamparado. Porque yo, gracias a ese alimento de vida que es, como dice o decimos, alabado sea mi Jesús sacramentado, por siempre sea alabado, que yo pueda ser esa encarnación del amor de Dios, del amor de Jesús, y que le pueda entregar mi vida, o más bien dicho, ya se la entregué, y así puedo ser humilde y pedirle, Dios, dame fuerza, dame valor para poder hacer tu voluntad, hacer tu obra y ser contigo, como ya no es mi vida, sino es tuya y tú vives en mí y yo vivo en ti y vivo por ti y para ti. Y si muero, pues también moriré en ti. Pero quiero ser esa o esa parte de lo que Jesús me ha enseñado a mí y nos ha enseñado a todos. Y con esto pues concluyo con esa parte tan bonita que es Jesús, que Él es para mí ese pan de vida. Gracias, hermano Carlitos. Amén, Bien, José Luis. gracias, José Luis. Gracias, Freddy. Realmente lo que acabas de decir es el fundamento de nuestra fe. Jesús es nuestro pan de vida. Y, y hoy nos ha dicho, yo soy la Eucaristía. El santo nos ha dicho, sean alma de Eucaristía, quiere decir, sean de Cristo. Coman a Cristo, beban a Cristo, lleven a Cristo. Es sencillo, eh, ahora que lo comprendemos. Hay una segunda contemplación que enriquece la contemplación de esta enseñanza, en donde esta bellísima oración nos saca de nosotros mismos porque nos dice que le pedimos al Señor, que es el pan de la vida, que Él entre en nosotros y que se manifieste en nosotros en paz, alegría, gozo, en consuelo, fortaleza, acompañamiento a aquellos que sufren, que son todas las obras de misericordia. En las enseñanzas pasadas vimos eso y le pedimos al Señor que nos dé la gracia, como hoy nos invitó los hermanos del Opus Dei y con el padrecito de Balaguer, pidan la gracia, dice, de ser Jesús. En la enseñanza pasada decía ser alter Cristo, ¿verdad? Otro Cristo, ¿verdad? Y es esto, ¿verdad? Esa oración nos dice eso, sea Cristo, lleve a Cristo, piense como Cristo, sienta como Cristo, actúe como Cristo, compórtese como Cristo. Y eso es ser cristiano, así de simple. Entonces coincidimos de que había que conocer a aquel al que vamos a imitar, y entonces recibimos las enseñanzas del hombre nuevo. Ahí les envié 2 enseñanzas sobre el hombre nuevo. 3 fueron. Hay que verlas si no las ha visto. Porque ese hombre nuevo es Cristo. Y si yo comulgo con Cristo, me hago uno con Él, me apropio de Él vive en mí, yo lo tengo que reflejar, ese es el hombre nuevo, esa es la mujer nueva. Pero ese hombre nuevo, esa mujer nueva, pues
tiene que llevar la luz, hermanos. Y aquí es donde termino esta contemplación. Para mí, yo tengo que ser luz, no oscuridad. Y para eso yo tengo que estar lleno de la luz. Yo tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Yo tengo que estar lleno de la misericordia de Dios. Yo tengo que estar lleno del amor de Dios. Yo tengo que estar lleno de la sabiduría de Dios. Porque yo tengo que ser luz en el camino de mis hermanos. Yo tengo que ser luz como esposo, como hijo, como padre, como hermano, como abuelito, como gerente o como colaborador en una empresa, como piloto, más en nuestro tráfico, como piloto, ¿verdad? Como amigo, solidario. Y todos esos cuestionamientos me los estoy haciendo yo en este momento porque yo tengo que mejorar todos esos aspectos para poder ser ese verdadero amigo, como lo es Jesús. Ese verdadero trabajador, como lo es Jesús. Ese verdadero hermano, o hijo, o padre, o abuelito, como lo es Jesús. Eso es lo que yo tengo que ser. Esa es la luz. Yo tengo que ser luz. Esa es mi obligación, ese es mi deber. Y esa es la invitación que Jesús me ha hecho esta noche a mí. Carlos, tienes que ser luz. Tienes que llevarme para iluminar todos esos ambientes de personas heridas. A veces nosotros nos retraemos. Yo miro con asombro, como lo hemos hecho siempre Freddy y José Luis, cuando hablamos de los santos y de los santos menores, dice, dice Freddy, los, los beatos, ¿verdad? Como que si fueran menos, que no son menos, ¿verdad? Y nosotros no llegamos, pero ni a la suela de los zapatos, ya no digamos de los pies, de los zapatos de estas personas. Y yo escucho de Siria, ¿verdad? De Etiopía, donde niños, jóvenes, adultos, ancianos, por manifestar que Jesús es el Señor, es el pan de vida, son asesinados, perseguidos, mutilados. Y yo preparando esta enseñanza, y en el ínterin, en el tiempo, viendo esas noticias de los niños abandonados en las guerras, de los asesinatos, de que mataron a alguien, mareros o sicarios, niños, adultos, ancianos que pierden la vida. Dije yo, santo Dios, Señor. Y ahí es donde el Señor hoy a mí me está cuestionando. Yo te comparto eso, hermano, porque tú estás viviendo esa experiencia, porque eh, los comentarios que ponen a veces en el Facebook, que yo no entro mucho en comentarios así de llevar y traer, pero a veces me siento obligado en mi deber a hacer luz. No porque yo sea luz, sino que es porque Jesús en mí es luz. Y dar una luz de esperanza. Por ejemplo, hay una publicación sobre el aborto, ¿verdad? Que aquí nos han indicado que en esta oración, hazme pan para el abatido, el cansado, el desamparado, como los niñitos antes de nacer, era el desamparado. Darnos esa hambre y sed de justicia para que ya no sigan asesinando a esos bebés en el vientre de las madres. Y entonces hubo un español que publica así bien directo en defensa de la vida. Yo lo acuerpé y le dije, esas personas, dice esas mujeres que, que, que no reconocen que es un ser vivo el que tienen en su vientre y que es un hijo de Dios y que así como ellas estuvieron en el vientre de su madre y la madre decidió que tuvieran vida, así también el niño necesita esa libertad para nacer. Les estaba haciendo esa conciencia y, y empezaron a poner esas caras que se ríen, esos emojis
de una risa sarcástica, ¿va? Y yo revisé, todas eran jovencitas. Todas las que ponían eso eran jovencitas. Una incluso tiene una foto con otra mujer ahí como que son pareja, jovencitas, que son las que ponen la carita, ¿va? Porque se les estaba llamando a la conciencia. Entonces yo le escribí a este hermano y le puse, era hermano, eh, claro, hay que, oremos por esas mujeres, para que Dios les dé el entendimiento en su conciencia, ¿verdad? Y que ellas puedan elegir sabiamente lo que, lo que conviene. Me cayeron un montón ahí de caritas así deshaciéndose y todo, ¿verdad? Hasta que una escribió y me puso, está bueno que oren, ¿verdad? Así. Ah, qué bueno que oren, pero dejen que la mujer elija. Esa fue su respuesta. Dije yo, aquí está, ya la primera tocada. Todas han sido tocadas, ¿verdad? Pero esa Le fue la primera picó. tocada. ¿Verdad? Ya hubo la respuesta, ya hubo un como aceptar la oración, aunque sea renegando, ¿verdad? Pero permitan la libertad a la mujer, ¿verdad? Como que dice, yo me siento atacada en mi libertad. Y todo le puse, claro, le dije, por supuesto que respetamos la libertad de la mujer y madre que son cada una de ustedes. ¿Ya? Lo único que le pedimos a Dios en la oración es de que les dé la comprensión, el conocimiento y el entendimiento para tomar decisiones en conciencia e informadas y no terciadas porque lo que ustedes creen que es lo correcto y no se lo cuestionan, o porque han aceptado creer eso y ya no aceptan otra manera de creencia. Por eso estamos orando, para que Dios les dé el entendimiento. Pero respetamos la dignidad que tienen como mujeres y madres. Y eso le puse, ¿verdad? Eso sirvió pues, para hacer luz. Ahí me dio Dios la oportunidad de poder ser luz en un ambiente contrario, tóxico, ¿verdad? Pero lo importante es que, y hoy lo sabemos, que tenemos que hacerlo como lo hizo Jesús a pesar de que lo crucificaron. Porque si no lo hubiera hecho Jesús, nosotros no estaríamos aquí. Así es. Estaríamos en el mundo. Nada de ser luz, ni paz, ni alegría, ni misericordia. Yo el primero. Ah, entonces, si yo quiero ahora tomar esa conciencia, y como yo los invito a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan, a tomar la conciencia de hoy, primero, aceptando en la fe, Jesús es el pan de la vida. Él es la Eucaristía. Debo prepararme y estar en gracia de Dios para ir a comulgar con Él. ¿Para qué voy a comulgar con Él? Para convertirme en alma de Eucaristía. Ser Eucaristía. Ya en la segunda contemplación no la vamos a hacer. Solo vamos a terminar con esto. Les voy a dar un minuto para que ustedes se expresen. Pero el ser Eucaristía, hermanos, es lo mismo que hemos pedido de ser misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? La gracia. Jesús, hoy, a partir de esta noche, Señor Jesús, dame la gracia de ser misericordia como Jesús. Y se detiene. Porque ¿qué quiere decir ser misericordia? Ser luz, ser paz, ser alegría, ser consuelo, confortar, fortalecer, ¿verdad? Al cansado, al abatido, al que está sufriendo, ser para el otro. Ese es ser misericordia, ser para el otro. Don para el otro, dijo José Luis. Yo soy don para, eso es donarme al otro. Yo tengo que buscar la manera de que el otro conozca a Jesucristo para que reciba todo lo que tiene que recibir. Ser Eucaristía como Jesús, ser misericordia como Jesús, ser misericordia en Jesús. ¿Qué significa eso? Tengo que ir a la Eucaristía, a recibirlo, a recibir el pan de vida, para ser en Jesús. Ahí voy a recibir el alimento. Ser Eucaristía como Jesús. Ser ese don para Dios, primero, hacer su voluntad, y para los hermanos. Y ser Eucaristía en Jesús.
tengo que ir a la Eucaristía. Tengo que ir al Santísimo Sacramento del altar a recibir el alimento que me da vida. ¿Verdad? Entonces, esa es la conclusión con la que vamos a finalizar. Los dejo para que expresen un último pensamiento antes de hacer la oración final. ¿Ya, Freddy? Gracias hermano Carlos. El tiempo de Dios es perfecto, hermanos. En este minuto yo quiero centralizar en una forma concluyente. El Evangelio de hoy está centrado en el capítulo 6 de San Juan. Y en ese tiempo de Pascua vamos a seguir escuchando este bellísimo capítulo 6. Y hoy, en el inicio del Evangelio del día de hoy, en el versículo 35, dice, en aquel tiempo dijo Jesús al gentío, ese gentío soy yo. Y dice él, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Solo Amén. imagínense qué profundidad. Con ese versículo 35 del capítulo 6 me da la conclusión de que tenemos que ser Eucaristía como Jesús y en Jesús. Nos da el pan de vida para la eternidad. Nunca tendremos hambre, nunca tendremos sed. Y esa esperanza es la que debemos de transmitir, hermanos. Concluyo que Jesús es mi pan, es mi vida y vamos para adelante. Muchas gracias para todos. Amén, Freddy. Vamos, José Luis. Gracias, Freddy, gracias, Carlitos. Yo también quiero concluir esta bella enseñanza, también tomando las palabras de Freddy, con su permiso. A mí también me gusta mucho esa parte del Evangelio de San Juan, donde dice que Jesús dijo que el que me recibe, pues no tendrá hambre, y el que bebe de su sangre o de su agua, pues también no tendrá sed. Y eso me da a mí la confianza en Jesús, valga la redundancia, de que no debo de tener miedo. Y si lo recibo a Él en la Eucaristía, puedo hacer o convertirme en don como Él se donó o donó su vida para que yo y todos nosotros pues tengamos vida a través de Él. Puedo tomar mi cruz, cargarla feliz, sin miedo, y puedo pedirle humildemente o puedo hacerle la petición de que me dé fuerza, de que me dé valor, y yo tengo que buscarlo, como bien dijiste, Carlitos, hermano Carlitos, que si yo quiero ser Eucaristía en Jesús y con Jesús, pues tengo que recibirlo, entonces tengo que estar en gracia para poder recibirlo y así poder ser don y gracia para el necesitado, para el olvidado, para el desamparado, para el abatido o para el cansado o para el que tenga la necesidad que pueda tener. Si yo estoy y recibo a Jesucristo en mí, como digo que ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí, para poderlo decir así y poder tener esa confianza plena en Él y no sentir miedo de hacer su voluntad para poder llevar el mensaje al que lo necesita, pero yo también los sigo necesitando, pues tengo que buscarlo para poderlo recibir, estar en gracia, para poder también compartir o ser ese don, como bien me gustó mucho en la forma que nos explicaste lo del don, porque sí, Jesucristo se donó o donó su vida
para que yo pueda tener vida. Pero si tengo vida, también tengo que poder eh, tenerlo cerca de mí o permitirle que habite en mí para poder ser como Él o hacer lo que Él haría o pensar como Él piensa para poder cumplir con la voluntad de Dios Padre. Y así pues concluyo con esas bellas palabras que también dijo Freddy o que nos dijo eh, el evangelista San Juan, que me encanta, el que me recibe a mí como ese pan de vida que es, y yo así reconozco y concibo a Jesucristo, que Él sí es mi pan de vida, Él es el que me da vida y también esa agua o su sangre, pues es la que me sacia y no voy a tener sed tampoco al recibirlo en la Sagrada Eucaristía. Gracias, hermano Carlitos, con eso concluiría. Amén. Amén. Gracias, José Luis y Freddy. Gracias por participar hoy, guiados por el Espíritu Santo. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo, del Padre, y Espíritu del Hijo, y del Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor Jesús, tú eres el pan de vida, el verdadero alimento que trae a nuestra vida luz, paz, alegría y esperanza. Danos la fuerza para recibirte y transfórmanos en ser misericordia como tú. Transfórmanos, ser misericordia en ti. Transfórmanos en ser Eucaristía como tú y transfórmanos en ser Eucaristía en ti, para que así nosotros también seamos alimento para nuestros hermanos. A partir de este momento seamos alimento de bendición, alimento de ilusión y de alegría por vivir, y alimento de caridad a través de las obras de misericordia. Danos, Señor Jesús, siempre tu pan, para que nuestro corazón se inunde de tu vida y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo. Por Por siempre siempre sea sea alabado. alabado.